sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Hola queridos hermanos, mis queridos amigos, qué gusto poder estar compartiendo en esta tarde especial. Ya pasó el Shabbat para todos los hermanos y amigos de distintas partes, de distintas localidades de la bendita República Argentina y de otros países que también envían sus saludos y a quienes retribuyo desde aquí, desde Córdoba, en esta preciosa provincia en la República Argentina. Nuestro saludo desde aquí, las más ricas bendiciones, shalom para todo el pueblo de Israel establecido en distintas partes del mundo. ¿Quién les habla? Un amigo, como siempre, el pastor Raúl Cajas, en cada oportunidad que tenemos de transmitir, de proclamar un mensaje, decía recién el spot ahí, un mensaje directamente al corazón. De parte del cielo, la palabra del Señor, la que hace efecto, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos prepara, la que nos capacita para toda buena obra, dice la Escritura, la palabra. Así que un abrazo grande, queridos hermanos, muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo de ánimo que justamente provoca ánimo, decía, y nos transmite esas ganas, bueno, de seguir haciendo lo que hacemos con pasión, con mucha pasión, porque hemos entendido acerca del gran amor que el Eterno tuvo para con todo el mundo, porque de tal manera, dice su palabra, Juan 3:16, reconocido este texto, de tal manera amó Dios el Eterno al mundo que ha dado a Jesucristo, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Enviamos desde este lugar sanidad. Estamos orando, clamando y clamando en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, para que venga un tiempo de bienestar. Mire, escuchamos por ahí testimonios de cosas poderosas que el Eterno ha hecho, ha levantado aún hasta muertos de lechos de muerte, y es justamente el mismo que puede hacer todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. Así que esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Eso es lo que está relacionado a la emuná, a la fe, que es la palabra hebrea emuná. Fe, creer, confianza, fidelidad y obediencia. Cuando nos mantenemos, hermanos, expectantes y atentos a la palabra, y no solamente siendo oidores, sino hacedores, cuando ponemos por obra la palabra del Eterno, la obra y las manos del Señor se van a comenzar a mover a nuestro favor, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Un abrazo grande para todos mis hermanos, mis amigos, la familia también que nos apoya con cada mensaje, cada transmisión que realizamos desde aquí. Ya la tengo a Carolina en la provincia de San Juan, que nos está saludando, nos dice bendiciones, pastor. Por ahí no se me carga el chat de los hermanos que están compartiendo y lleva un tiempo aparentemente, no sé, pero te saludo y te bendigo. Muchísimas gracias por estar compartiendo, nuestros hermanos de la provincia de Corrientes, de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, ahí en el litoral argentino, también la provincia de Buenos Aires, Gaby Cabrera, para Enrique, para Nati, ahí ya comienzan a aparecer los mensajes a quienes saludo. Decía Paso del Rey, Gaby Cabrera, un hermano, ahí también Nati, la esposa, los saludo desde aquí, bendigo la familia, para Enrique Cabrera, para la mamá también de Nati, Natalia Díaz, a quienes saludo desde aquí, provincia de Santa Fe, ahí en Funes, que tengo a mis hermanos,
para María y Reinaldo, para Ramón Moncho Machuca, que está en Rosario también. Hay varias familias de Rosario, no me acuerdo el nombre, por ahí nos están siguiendo, nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Ahí de la aplicación del Play Store del celular han descargado la aplicación y nos están escuchando. Y en Paso de los Libres, claro, está diciendo presente nuestra querida hermana Ana Gómez de Paso de los Libres. Dice, buenas tardes, pastores. Dios les colme de bendiciones. Muchísimas gracias, querida Ana. Un abrazo grande, las más ricas bendiciones para Paso de los Libres, para la familia, para los amigos. Decía ayer que hay muchos hermanos y amigos de Paso de los Libres que han enviado solicitudes de amistad y a quienes saludo y bendigo en esta tarde. Muchas gracias por compartir, por sus mensajes. Ayer comenzamos a estudiar lo que está relacionado al estudio semanal de este fin de semana y decíamos que veníamos hablando de quién se ha hecho acreedor de los mayores comentarios. Koraj. Koraj es el nombre de la parashá, de la porción, o Coré. Nosotros lo conocemos en Reina Valera por Coré. En el capítulo 16, versículo 1, y hasta va el estudio semanal hasta el capítulo 18, versículo 3. A realizar desde el día de ayer y hablábamos acerca de Coré, de la rebelión. Eso quedó marcado, hermano, y muchas personas a lo mejor no han escuchado mucho de las escrituras, pero sí cuando dice Coré inmediatamente lo relacionas con ¿qué? Con la rebeldía, la rebelión de Coré, un hecho, un acontecimiento que lo llevó a la misma muerte, siendo una persona reconocida en el tiempo, en el lugar físico, en la tribu, porque era de la tribu de Leví, era pariente, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer, de Moisés y de Aarón. Pero ¿qué se va a crear en el corazón de Coré? Una raíz de amargura. Se va a enojar, va a sentir celos, envidia. ¿De quién? De Moisés y de Aarón. Y también sabe que hubo un detonante. ¿Por qué? Porque un primo de él, de la misma tribu, lo van a nombrar como un principal, como un príncipe, como una persona destacada. Y como que, no le gustó mucho. Y va a llevar no solamente él, con ese espíritu de rebeldía, va a conquistar a otros más. Ayer leíamos 250 hombres más, los va a incitar a una sublevación. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, que eran dos hombres que estaban ya en el corazón del Padre y que ya los había designado como líderes. Y hablábamos un poco de lo que es el liderazgo y de las personas cuando una persona es puesta por autoridad del cielo mismo, cómo debemos sujetarnos, cómo debemos honrar, cómo debemos reconocer las autoridades puestas por el eterno Dios. La saludo a mi querida hermana Laura Torres. Nos dice, querida hermana Laurita, nos dice, hola pastores, bendiciones, acá escuchando la palabra del Señor. Bien, Laurita, un abrazo grande. Baé para el coche, amiga. También es del litoral, es del litoral correntino, del litoral argentino. Quiero saludar también a sus hijos, a Emanuel, mi amigo Emanuel, y para Elian. También un abrazo grande, seguramente están por ahí cerca escuchando la transmisión que estamos realizando. Muchas gracias, querida Laurita, Laura Liliana Torres de acá, desde Tanti, nos está escuchando y nos está saludando. Habíamos hablado de Coré, que enseguida vamos a hablar, tiene muchísimo material, muchísima tela para cortar cuando hablamos de Coré. Porque realmente, queridos hermanos, vimos cómo
esa rebelión va a provocar, hermanos, la muerte. Lo va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque va a haber una sentencia del cielo mismo contra Coré y los asociados. Y asociados, los 250 que se van a asociar también a esta sublevación en contra de la autoridad establecida por Dios, por el Eterno. Así que hay que ser muy cuidadosos, hermanos, y aprender. Para eso es la instrucción, para que nosotros podamos ver en las Escrituras qué es lo que pasó en aquel escenario, en aquella escena, en aquel momento, y que podamos aplicarlo a nuestra vida, ¿eh? En la autoridad, en el matrimonio hay una autoridad, en el pueblo, en la ciudad hay una autoridad, en la nación hay una autoridad, en la iglesia, autoridades espirituales, hermanos. Y ayer hablaba un poco que muchas veces escuchamos a personas decir, si yo fuera el pastor o si yo fuera tal líder haría así porque están haciendo mal, porque si están, hermanos, son porque Dios los ha puesto, el Eterno le ha puesto, y hay que saber por qué, porque cuando nos sujetamos a las autoridades que están establecidas, cuando obedecemos, hermano, va a provocar, la Biblia lo dice, la Torá lo dice, Deuteronomio capítulo 28 dice que la obediencia a las leyes espirituales, a la palabra del Señor, trae bendición, y también debemos ser obedientes a las leyes terrenales. Entonces hablábamos de Coré, hablábamos también de la vara que habla este estudio semanal. Ayer hablamos un poco también, la vara de Aarón, que va a reverdecer, que va a dar renuevos, que va a producir frutos y que va a florecer, reverdecer, florecer y va a dar frutos. Y esa era una característica de la vara que iba a iban a ser presentados ahí una vara, mediante la vara que iba a ser puesta en la puerta del tabernáculo de reunión durante la tarde, noche, y al otro día la vara que reverdeciera, esa iba a ser la persona elegida para ministrar, para representar al pueblo de Israel ante el Eterno. Y eso hablamos ayer, la vara de Aarón fue la que reverdeció, la que dio frutos y que hasta dio y floreció también. Entonces, así es como se muestra y se manifiesta la mano del Eterno Dios en nuestras vidas. En la provincia de San Juan, la saludé a Caro, sí, me parece que sí, Carolina nos está escuchando juntamente con Leo en Radio Vida Gospel Córdoba, en la aplicación del celular. Nos dice bendiciones, pastor. Ahí está Carolina en la provincia de San Juan. También la tengo a Liliana Lili, nuestra querida hermana Lili Rodríguez de la congregación en la provincia de San Juan. Nos dice buenas noches, pastores, bendiciones aquí, escuchando atentamente la palabra. Lili de San Juan. Un abrazo grande para toda la familia Tapia, para Meli Robledo, también para Jeremías, para Elías, para Kevin, para Yamila, para Fernando, para todos mis hermanos que nos están escuchando en la provincia de San Juan, a quienes saludamos desde aquí. Enviamos bendiciones abundantes para sus vidas. Y también otro tema que se había tocado ayer era el sostenimiento, cómo iban a ser sostenidos los sacerdotes y los levitas, el grupo, el staff que iba a ministrar en las cosas sagradas, en el tabernáculo de reunión, en esa tienda que se iba a levantar en el desierto por esos 40 años que el pueblo de Israel divagó por ese desierto, esos 40 años. El Mizcán, el tabernáculo de reunión, era este tipo de tienda, una tienda que se dividía en tres partes: los atrios,
el lugar santo y el lugar santísimo. Así lo vemos en las escrituras. Ahí la tengo a Meli Robledo en la provincia de San Juan, nos está saludando y nos dice: muchas bendiciones, pastores. Vamos, Meli, un abrazo grande, querida Meli, para tu vida, en tu familia también las más ricas bendiciones, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Se está esforzando nuestra hermana Meli, está comenzando a dar los primeros pasos, siempre lo decimos, en las cosas del eterno Dios, y con muchas ganas, con muchas ganas de aprender más y más de la palabra. Así es el tabernáculo, hermano, cómo sufrió cambios a lo largo de la historia, lo podemos ver en las escrituras, que solamente podía entrar el sumo sacerdote, una persona, y ya estaba establecido, Aarón iba a ser el representante del pueblo ahí una vez al año, con la expiación, con la sangre de los animales ahí en el propiciatorio, iba a ser presentada al Eterno. Y los sacerdotes que tenían una función, cada uno, hemos visto para allá en estudios anteriores, que cada persona tenía su trabajo, tenía su tarea que realizar. Eso es sorprendente realmente. ¿Por qué? Porque el Eterno es claro y es muy preciso en cada tarea que va a designar para los sacerdotes, para los hombres. Cada tribu, vimos que la tribu de Leví fue la seleccionada para funcionar, para el trabajo, para desarrollar un trabajo eficiente en el tabernáculo. 40 años esa tienda que se iba moviendo y acompañando, y las tribus, las 12 tribus, se iban a dispersar alrededor, o sea que en el medio del campamento estaba el santuario. Hechos por manos de hombres, sino que somos nosotros ahora los portadores de la presencia del Señor. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: o ignoréis, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios, y que el mismo Espíritu del Eterno mora en vosotros, y cualquiera que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, entonces somos el templo, y cuando estamos reunidos, hermanos, ahí está la presencia. Si tan solo se reunieran donde están tan solo 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos beneficios tenemos, hermanos? Podemos tener la seguridad, la certeza que el Señor está, hermanos. Muchas veces nos preguntamos, o muchas veces decimos: pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está en este momento tan difícil de mi vida? Pero Él está. Nunca te dejaré, dijo, nunca te desampararé, siempre voy a estar a tu lado hasta el fin del mundo. La saludo, paso a saludar a mi querida hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja. Nos dice: hola, queridos pastores, bendiciones grandes para esta tarde bella. Yo lavando ropa, yo lavando ropa y oyendo palabra de Dios. Shalom, alejen, siempre una actividad, ¿visto? Hay mujeres por ahí que dicen: no hay nada que hacer, pero sí, siempre hay alguna cosa para hacer en la casa. Un abrazo grande, mi querida hermana Silvia. Los saludo y lo bendigo también a Carlos Gorosito. Un abrazo grande también para Leo, para Cintia, para mis hermanos
de Estancia Vieja, Estela, Mari Tesari, para Héctor del Ponte, también para nuestra hermana Marta Oliva, para Ricardo y para Nonina. Siempre saludo y bendigo a mis hermanos de Estancia Vieja. Así es, hermanos, el Señor está. El tabernáculo de reunión, después tuvo el templo. ¿Se acuerda que David quiso hacer un templo, quiso edificar un templo cuando se estableció el reino de Israel? Y él quiso edificar y el eterno Dios le dijo, no, no, porque tus manos están con sangre de las batallas, de las guerras, cuántas cosas, sino tu hijo Salomón va a ser el responsable de construir. Y la Biblia nos relata la construcción de ese templo majestuoso, inmenso, grande y algo impresionante realmente. Y va a ser destruido por Babilonia, y después hubo otro templo más, y bueno, después lo van a destruir los romanos en el año 70 antes del Mesías, antes de Cristo. Por eso nosotros ahora somos ese templo, la congregación, hermanos de distintas nacionalidades, distintas partes del mundo, distintas razas, lenguas, llamados a ser sacerdotes de un reino muy especial. Nos ha dado ese beneficio, queridos hermanos. Aún cuando estábamos muertos en delitos, sabe que hay mucha gente que se olvida muchas veces de esto, que somos especiales y que somos muy especiales para el Señor, y que en otro tiempo, hermanos, estábamos muertos, eso dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del Mesías, de Yeshua, Jesucristo, nos ha injertado, nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Escuchaba un testimonio esta mañana de un médico de Neuquén, creo que es, un muchacho joven, y con COVID, y dice que le llevó la enfermedad, lo trató pero muy, muy mal, muchos días, cerca de, no sé, 50 o 60 días, internado con asistencia respiratoria, y dice que llegó a hacer paros cardiorrespiratorios, y que los mismos médicos que lo atendían, este joven era médico, y sus compañeros dice que lo atendían y hicieron lo imposible, hasta que él ya vio, dice que todo fue oscuridad, fue, dice, como que una noche, una oscuridad muy espesa lo cegó, pero vio una luz, una pequeña luz. Y dice que él decía para sí, que oraba, porque era creyente, y oraba y decía, tengo que llegar a esa luz, porque esa luz es la vida. Y se esforzaba, y que él inconsciente o conscientemente podía experimentar los casos de la reanimación que le estaban haciendo, esos electroshock que les hacen. Y dice que de repente llegó a la luz, y de repente viene, dice, comenzó a respirar, y comenzaron a pasar las horas, y comenzó a tomar vida. Y algo le dio una lección, él entendió, aún siendo médico, aún conociendo acerca de la ciencia, de la medicación y todas esas cosas, cuando humanamente, cuando la lógica dice hasta aquí nomás llegaste, no hay más esperanza, ahí aparece la mano del Eterno. ¿Para qué? Para rescatarte, para sacarte, y para decir, aunque los diagnósticos, aunque los pronósticos humanos lleguen hasta ahí nomás, yo digo, hay vida, dice el Señor. Y lo levantó, y dice que los médicos, los compañeros, él contaba el testimonio, quedaron sorprendidos porque no tenía signos vitales, ya los riñones estaban los pulmones súper comprometidos, pero ahí apareció el Señor para darle vida, y para darle vida en abundancia. Y cuando vemos una historia de rebeldía, una historia de oposición, una historia de sublevación, de ir en contra
del plan de Dios, hermanos, realmente algo nos tiene que sacudir en nuestro interior. Ahí está Carlos Gorosito, nos está saludando, nos dice muy buenas tardes, amados pastores, muy prestos en oír la poderosa palabra de Dios. Yo cebando mates, mirá, ahí está Carlos Gorosita cebando mates. A Silvia, es una guerrera del lavado y del trabajo. Un abrazo grande, mis queridos hermanos. Sí, claro, Silvia es muy trabajadora. Bendiciones a todos mis hermanos de la congregación de aquí de San Juan. Un abrazo grande, querido Carlos Gorosito, y a que salgan esos mates bien cebados, bien tranquilos. No sé si salen espumosos con la hierba para uno, no sé cómo saldrán, pero creo que sí, van a andar bien. Carlos, un abrazo grande. Así es, queridos hermanos, las cosas grandes y poderosas que hace el Señor. Fíjese, Números capítulo 16, porque este Coré tiene muchas cosas que podemos hablar. Se acuerda que no solamente él quedó con esa rebeldía, con esa raíz de amargura, porque claro, él quería ocupar un lugar mejor. Quería tener o el lugar de Moisés o el lugar de Aarón. Ayer vimos y él les decía, ¿por qué ustedes? Si acá todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, todos somos santos, dijo Coré, le decía a Moisés y a Aarón, y no estaba muy contento. Aparte que un primo menor de él había sido elegido para representar la tribu. Entonces, y pudo convencer con ese espíritu de rebeldía a 250 más. Pero fíjese lo que va a pasarle a Coré. Ya Coré, dice, había hecho juntar contra ellos. Ya estaba el rebelde que no quiere ser rebelde solo, sino que va buscando a otro para establecer una sublevación. Dice, había contra ellos a toda la congregación. Había motivado a toda la congregación y la había citado a la puerta del tabernáculo de reunión, de lo que era el templo en ese tiempo. Entonces la gloria de Yahweh, de Jehová, dice, apareció a toda la congregación. La intervención tenía que manifestarse en ese hecho, en ese acontecimiento. Que Coré está llamando a una sublevación, se está declarando rebelde y está oponiendo resistencia a la autoridad. Ya lo tengo a Walter, querido Walter Box de la provincia de San Juan. Nos dice aquí Walter Box, buenas tardes, presente a la escucha de la palabra del Señor. Un abrazo grande, querido Walter, muchas gracias por tu mensaje, gracias por compartir con nosotros cada transmisión que realizamos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor incline de acuerdo a cada una de tus necesidades, querido Walter, como así también a cada hermano, cada amigo, cada familiar que está atravesando por una situación. Hay mucha gente, han llegado muchos pedidos de oración por gente que está sin trabajo, hay crisis en los matrimonios, hay crisis en la familia, conflictos entre padres e hijos. Hay un momento muy difícil, una situación en el mundo entero, queridos hermanos. Por eso esta situación justamente nos lleva a una dependencia, a buscar más y más del Señor, porque la Biblia lo dice, que lo que es imposible para el hombre es posible para el eterno Dios. Aquí Coré ha juntado a toda una congregación en contra de Aarón y de Moisés, pero el Eterno va a aparecer. Y dice el 20, estoy en Números capítulo 16, versículo 20, y dice ya en un momento. Fíjese, mucha gente dice, Dios es amor, no pasa nada, está bien.
aunque yo haga las cosas mal, el Señor me conoce, sabe que yo soy así, que soy soberbio, que soy celoso, que soy envidioso. Él ya me conoce, yo no voy a cambiar porque yo ya soy así. Y eso no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que cuando entendemos que debemos de poner esa actitud y tratar de ser mejor, que tenemos que poner los ojos en ¿quién? En Jesucristo, en Yeshua, en el autor y el consumador de la fe. Entonces, y que debemos llegar, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, no con imperfecciones, sino cada día nosotros tenemos que tratar de ser mejor. Saber que muchas veces, la Biblia lo dice, que contristamos, entristecemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh que está en nosotros, que nos ha sido dada. ¿Cómo lo entristecemos? Con nuestras actitudes. Ya le voy a contar, le voy a leer un proverbio. ¿Qué es lo que dice? Que no todo alegra el corazón del Eterno. Las veces Juan el Bautista le dice, no, es que yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia, los cordones de la sandalia. Pero el Mesías dice, no, es necesario que se cumpla, hacer toda la justicia, todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Torá dice. Entonces dice que lo bautiza y en ese instante los cielos se abren, el Espíritu Santo en forma de paloma va a posar sobre el Mesías, los cielos se van a abrir y una voz de los cielos que dice, la oyeron y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está, provocamos complacencia cuando somos obedientes. Si la palabra dice no lo hagas, no envidies, no codiciarás, no matarás, amarás al Señor, no te harás otra imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te arrodillarás. Esto está en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Son los mandamientos, eso es lo mínimo para cumplir. Y hay muchos más. Pero cuando somos obedientes, los cielos se abren. Los cielos se abren, la bendición viene para nuestras vidas. Y no en este caso cuando son desobedientes. Sino que está acarreando, está influenciando en la masa para que otros también sean como lo es Él. Entonces el Eterno va a decir en el 21, número 16, capítulo 16, versículo 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjese que el Eterno quería destruirlos, hermanos. En un momento, dice, salgan de ahí Moisés y Aarón, porque a estos rebeldes hay que consumirlos. Ese es el destino de los rebeldes, de todos los que se van a sublevar, de Korah o Coré, como lo conocemos, Coré, ese rebelde, cabecilla de esa sublevación, va a morir y van a morir los 250, todos los seguidores, los rebeldes, los que se van a sublevar. Y ellos, dice, se postraron sobre sus rostros y dijeron, fíjese, Moisés y Aarón intercediendo, diciendo, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Pregunta, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Claro, van a interceder, hermanos. Esa es la función, esa es la intención realmente que debemos tener de interceder unos por otros.
¿Para qué? Para que la destrucción, para que el castigo, hermano, no venga sobre la persona que está infringiendo la ley. Que el Eterno le dé un tiempo. Dice la palabra, es mi deseo, dice que ninguno se pierda, dice el Eterno Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tardo para la ira, pero grande en misericordia nuestro eterno Dios. Entonces, fíjese la gran misericordia del Señor. Me lleva y me hace recordar a David, el rey David. ¿Se acuerda que en un momento, un episodio de la vida del rey David, hizo un censo? ¿Por qué? Porque en su corazón había orgullo, se había jactado de todo lo que había hecho el rey David, de todos los objetivos que había alcanzado. Y dice que hizo un censo y realmente esto desagradó al Eterno y hubo, dice la Biblia, una gran mortandad en el pueblo, en la congregación. Una gran mortandad es muchísima gente que murió. Entonces el rey David va a decir, el culpable en todo esto soy yo. ¿Qué culpa tienen las ovejas? Es mi culpa por mi orgullo, por mi soberbia, por mi actitud. Él reconoció que él había estado mal en efectuar ese censo. Por eso va a venir del cielo una respuesta a través de un profeta y le va a decir, hay que hacer una ofrenda, hay que hacer un holocausto, y ahí va a la era de Arauna, el Jebuseo, y va a pedir una era. Arauna le va a decir, acá está todo gratuitamente. Y el rey David le va a decir, no le daré nada a mi Dios, sino por precio, por lo que me cueste. Porque él entendía y sabía, hermanos, que a Dios no se le podía dar cualquier cosa. Si a Dios, al Eterno, le damos lo mejor, estamos en una óptima posición de recibir de parte de Dios lo mejor también. Y esto está relacionado a las ofrendas, a los diezmos, a las primicias. Acá se comparte también cómo se debía sostener a los sacerdotes y a los levitas. Entonces había que ser muy cuidadoso, hermanos. Y el rey David había entendido que había pecado, entonces tenía que perdonar. Quiero saludar a Leo, mi querido hermano Leo, de Estancia Vieja, un siervo con todas las letras ahí, querido Leo, nos dice bendiciones, Pastor Raúl. Un abrazo grande, un siervo que está perfilando, está anhelando obispado y seguramente en el tiempo del Eterno se viene el reconocimiento. El matrimonio de mi amigo Luis Rolón y para Rita Argüello en Paso de los Libres, para toda la familia. Nos dicen buenas tardes, Pastor Cajas. Saludos, abrazos de la familia Rolón. Un abrazo grande, queridos hermanos y amigos de mucho tiempo en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Entonces, habla la congregación y diles, apartaos, salgan. 2 veces vamos a ver en este texto que dice, apartaos. Y eso, hermano, es lo que debemos hacer cuando vemos a una persona que ya tiene una tendencia, hermano, a ser rebelde. Usted tiene que escuchar a la persona. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. De la abundancia del corazón, las actitudes, los dichos, los pensamientos, las maquinaciones, hermanos, ya están claras.
de rebeldía. Lo tengo al Roe Sergio Quintana en la localidad de Tigre. Querido Roe, un abrazo grande. Nos dice Shabbat Shalom, amado pastor Raúl Caja desde Tigre. Te envío un abrazo grande. Muy buena semana. Shabbat Tov. Shabbat Tov, querido Roe. Un abrazo grande para su familia, querido Roe. Unas enseñanzas espectaculares. La voz mesiánica. Todos los días en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, la voz mesiánica desde Tanti. Saludo a la Quejilá, a la congregación mesiánica y a su familia también, querido Robe. Muchas gracias por su saludo. Así es, apartaos, apartaos, dijo el Eterno. Habla a la congregación. Entrás tras de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos, fíjese lo que va a decirle Moisés, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Eso hay que ser, en estas cosas, hermanos, hay que ser muy cuidadoso. La Biblia dice, apartaos de tales personas. ¿Por qué? Para que no seáis partícipes de los pecados de ellos. Venía una sentencia, hay una ira. La Biblia nos dice que hay una ira preparada para los hijos de desobediencia. Si usted se considera un hijo o una hija del Eterno que se mantiene creyendo, se esfuerza cada día, siendo oidora de la palabra, sino hacedores de la misma, entonces tranquilo, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque la ira, dice, está preparada para los hijos de desobediencia. Apartaos ahora de las tiendas, lejos de estos hombres, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Algo que hay que destacar también de este Coré, o Coraj, el nombre hebreo, es que los hijos, esto llama mucho y poderosamente la atención, los hijos de Coré no siguieron el camino del padre. Hay muchos casos en las escrituras que pese a tener un mal ejemplo, polaridad totalmente opuesta entre lo que fue el grado de rebeldía del padre de Coré y lo de sus hijos. Por eso decimos siempre que cada uno tiene una oportunidad, hermanos, de ser cada día mejor. Cada día tenemos la oportunidad de agradar, de que nuestra vida realmente sea un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional, lo mejor que nos puede suceder. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh, que Jehová nuestro Dios, me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Está diciendo Moisés, para que no se malentienda, lo que estoy haciendo, lo que mi vida, el servicio que está realizando, es porque el mismo Eterno me ha mandado, me ha puesto en este lugar para que desarrolle esta actividad.
de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, siempre decía él, vas a ser un pastor, vas a ser un pastor, y me preparaba, me veía como un pastor y me enseñaba y acompañaba porque y llega el momento, hermanos, que yo decía muchas veces, quiero funcionar simplemente como un hermano, pero si el Señor me ha llamado, el Señor me ha capacitado, el Señor pone las herramientas en mis manos para que podamos transmitir, para que nos da los recursos, nos da las herramientas, nos da el tiempo, nos capacita, pone personas. Ahí los saludo al Roe, Sergio Quintana, al pastor Oscar Jiménez de México, muchísimos amigos pastores de distintas partes del mundo, hermanos. Material que he recibido en esta pandemia, hermanos, que jamás lo hubiera podido adquirir, pero tengo muchísimo material para estudiar, para capacitarme y para poder llevar ese conocimiento, no solamente para mí, sino para que otros también puedan conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, dijo el Mesías. Y se apartaron de las tiendas, estoy en el 28. Moisés está hablando y dice, conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no la hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Entonces va a quedar bien establecido. Si es el Eterno el que está dando las órdenes, el que está poniendo autoridades, o no. Si Jehová lo hizo, si él me envió o no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, nuestro Elohim, a nuestro Dios. Esa era la consigna, esa es la oración, la petición que Moisés 16, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, escuche bien lo que pasó. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿Debajo de quién? De los rebeldes, de lo que se había, de Coré y su séquito, de sus seguidores. Cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Esto, hermanos queridos, es como para analizarlo y pensarlo bien, hermanos. Cómo la tierra se va a abrir y los va a tragar. Dice, por algo dice, apártense de ellos, porque algo va a suceder. La tierra se abrió, dice que los tragó vivos. Los tragó vivos, dice, y descendieron al Seol, al lugar de tormento, queridos hermanos. Dos casos vemos en las Escrituras únicamente que descienden al Seol vivos. Es este, y en Apocalipsis habla de Satanás también, que es echado vivo a ese estado de sufrimiento y desesperación. Y dice el 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos las casas. Todos sus bienes, no quedó nada de los rebeldes, de las personas que estaban unidas en esa sublevación, en ese estado contrario, opuesto y oponiéndose a todas las autoridades que estaban establecidas por el eterno Dios. Y ellos, con todos los que tenían, descendieron vivos, otra vez lo aclara, descendieron como
vivos al Seol, a ese lugar de tormento, y los cubrió la tierra. Se abrió la tierra, los tragó vivos, los llevó a ese lugar de tormento. ¿Y qué hace? Se cerró nuevamente la tierra. Parece una historia de ciencia ficción o una historia de Hollywood, pero es real, hermanos. Es real, la Biblia es verdadera. Y todo Israel, dice el versículo 34, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no, no nos trague también la tierra. También salió fuego, escuche. ¿Qué situación, hermanos? Por un estado, por un corazón con una raíz de amargura, con un corazón, por un corazón soberbio como el de Coré, hermanos, que influyó a otros también, a la congregación, y cuanto más mejor. Pero vemos el destino, hermanos, de este tipo de personas. Y todo Israel, lo que estaban en derredor, dice de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague la tierra también a nosotros. También salió fuego de delante de Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, y consumió, dice, a los 250 hombres que ofrecían, ¿qué cosa? El incienso, hermanos. Algo que no tenían que hacer. Algo que no tenían que hacer, queridos hermanos, una desobediencia, una rebeldía, un estado de rebeldía. Y decíamos lo que significa rebeldía, el estado de rebelde, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la persona que se niega a aprender, que se niega a dejarse educar. Entonces, ese es el castigo que le espera, lo que nos muestra las escrituras, lo que sucedió, lo que aconteció. Ya para terminar, 19:53. Capítulo 6, versículos 16 al 19, dice así, mire, seis cosas aborrece Yahweh nuestro Elohim, el eterno Dios. 6 cosas, y aún 7 abomina su alma. Abomina quiere decir que son cosas asquerosas para él. Las detesta. Dice el 17, los ojos altivos. Primera cuestión, los ojos altivos. Esto va a dar a entender. Fíjese lo que dice, lo voy a leer primero. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Estoy hablando de cosas que aborrece, dice Yahweh nuestro Elohim, y que abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón. Fíjese, partes del cuerpo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Fíjese las cosas que no le agradan al Señor. Están bien claras. Dicen los ojos altivo. Cuando habla de los ojos, el Mesías hace referencia a Yeshua HaMashiach, que dice que los ojos, el ojo está en tiniebla. Fíjese la importancia de ojos altivos. ¿Con qué ojos miramos a nuestro prójimo? Al hermano, al vecino, con qué óptica vemos la vida, con qué óptica vemos las cosas espirituales. Es muy importante. Dice que aborrece, abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa.
porque el padre de mentiras, ya lo dijo el Mesías, es Satanás, el adversario, el homicida, padre de mentira, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es el corazón, hermanos, como una máquina que elabora, ahí el proverbio también lo dice, que de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un corazón alegre, un corazón bueno, un corazón de acuerdo al corazón del Eterno, dice que hermosea el rostro. Más cuando el corazón está triste por la angustia del corazón, se entristece, se abate, ¿qué cosa? El espíritu. Aquí dice el corazón que maquina pensamientos de maldad. Hermanos, hay personas que tienen este tipo de pensamientos en su corazón. Los pies presurosos para correr al mal. Eso es otra cuestión. ¿Hacia dónde van nuestros pies, hermanos? Romanos capítulo 10 nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Eso está en Isaías también. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas noticias de salvación para el mundo, para las personas, para los que están en necesidad. Hermanos, no los pies que se apresuran para hacer el mal. El testigo falso, ya sabemos que es un mandamiento, hermano, levantar falsos testimonios y mentir. Y la siembra, dice, el que siembra discordia, pleitos, contiendas, esas personas, ha visto que les gusta que las cosas estén mal y va sembrando discordia entre los hermanos. A estas personas, a este tipo de personas, de tipo de corazón, aborrece el Señor y abomina su alma. Que el Señor nos ayude a ser cada día mejores, queridos hermanos y amigos. Si estás escuchando, si estás viendo por primera vez, te has detenido, por ahí no es una casualidad. El Señor te está hablando y es un Dios de oportunidades. Y te puede dar hoy esa oportunidad. ¿Para qué? Para que cambies, tal vez tengas que cambiar algunas cosas en tu vida y lo puedas hacer. Que todas las cosas, hermanos, que hacemos en obediencia, recién lo decíamos, abren los cielos para con nosotros. Te animo que el Señor te bendiga rica y abundantemente desde aquí, desde Tanti, provincia de Córdoba. Un abrazo grande, las más ricas bendiciones. Si el Eterno así lo permite, mañana nuevamente vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Shalom Alejem.